vamos a mostrar, a ver algunos casos de hombres, o el caso de algunos hombres, de algunos personajes de la Biblia, que obedecieron el mandato de Dios y que les ocurrió como consecuencia. Y vamos a mirar el caso de otros que lo desobedecieron y veremos también qué les ocurrió como consecuencia para que confirmemos esto que está escrito aquí en 1 Corintios 10, 5 y 11. ¿Me hago entender? Sí. Dios los juzgó porque les había dado mandamiento y ellos no cumplieron el mandamiento, y porque no cumplieron el mandamiento murieron. Dice, los más murieron. Miremos cuál es el mandamiento puntual que Dios ha impartido a algunos de estos personajes, y miremos cómo nosotros encajamos en esa historia, cómo nosotros podemos ser incrustados en cada una de las historias que vamos a revisar. Yo sé que hoy no vamos a alcanzar, hoy de pronto veremos solamente uno de los personajes, pero tendremos otras reuniones a través de las cuales iremos hablando de esos otros personajes, qué fue lo que Dios les mandó, obedecieron o no, y qué ocurrió como consecuencia, para que lo tengamos nosotros en cuenta. Miremos primero a Adán y ¿cómo se llamó su mujer? A Eva. Vamos a mirar qué les manda Dios en Génesis 2. Génesis capítulo 2, versos 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta allí. ¿Cuál es el mandato de Dios para el hombre que había creado, que él había creado? Le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no. Ajá. ¿Cuál era el árbol de la excepción? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué le dijo Dios acerca de ese árbol? El día que comiera él ciertamente moriría. Le dijo que no comiera de ese árbol, porque moriría si lo hiciera. ¿Verdad? Ahora, ¿qué debió hacer esa criatura de Dios? ¿Qué debió hacer? Obedecer. Allí ese era un mandato ¿de qué? ¿De vida o de muerte? ¿O no? Si Dios le dice, morirás si lo comes, entonces hacer lo contrario, ¿qué significaba? Que viviría. Era un mandato de vida o de muerte. Recordemos nuestro pasaje estrella. Ay, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 30, 19, 20? Yo lo tengo aquí. Okay. Bueno, necesito a los cielos y a la tierra. Ok, debes guardarlo. Cópialo. No, lo tengo aquí. No, cópialo en la tabla de tu corazón, ¿ok? Debes copiarlo. A los cielos y a la tierra pongo como testigo. Ok, entonces Dios dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigo contra ustedes que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida. Él no dice escojan la muerte, escojan la vida. El deseo de Dios, la sugerencia, el consejo de Dios es que escojamos la vida. Y dice, para que tengan vida ustedes y también la tengan sus descendientes. Y luego enseña cómo se escoge la vida. Y dice, ámenme. Ámenme. Amando a Jehová, atendiendo a su voz.
qué más? Siguiendo su llamado. Y siguiéndole. Luego le explica por qué. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su vez, siguiéndole. Porque Él es vida para ti Prolongación de tus y días. prolongación para ti. Entonces, la advertencia, ¿Eso me la sé? el consejo de Dios es que escojamos la vida. ¿Será que Adán y Eva sabían esto? Claro que sí. Sí. Dios les dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no era un obtuso, no era un tarado. ¿Sí? Dios no le dice, si obedeces, vivirás. Así claro, pero le dice, si desobedeces, mueres. Que es lo mismo. Y Dios le estaba diciendo, escoge la vida. Miramos qué hizo Adán. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer los versos 1 hasta el 7. Pero la serpiente era astuta más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, hablaba, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue eso lo que Dios le dijo? No. Ya empezó mintiendo, ¿verdad? Recordemos que la serpiente tipifica a Satanás, al diablo. Y dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira y ha mentido desde siempre. Aquí Y de toda la maldad. ya mintió. Dios, ¿qué fue lo que Dios le dijo? De todos los árboles del huerto podrás comer. Y esta dice, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella lo tenía claro, ¿cierto? Sí, podemos comer de todos. Estás equivocado, de todos podemos comer. Luego en el verso 3 añade, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabía la consecuencia del pecado? ¿De la desobediencia? Sí lo sabía. ¿Será que nosotros sabemos cuál es la consecuencia de nuestros actos? Sí, Claro. sí lo sabemos. Dijo Dios a través del apóstol Pablo, no tienen excusa. No tienen excusa. Sabiendo las cosas y las hacen. Van por el camino equivocado. Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Tratando de convencerla, Ajá. pues que desobedeciera el mandato de Dios. Y respecto de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había sancionado, ¿qué estaba haciendo la serpiente? Prácticamente lo estaba como negándolo, ¿no? Estaba contradiciendo. Contradiciéndolo. La serpiente contradijo a Dios. Y eso es lo que la serpiente, lo que sigue haciendo. Eso es lo que el diablo sigue haciendo, contradiciendo a Dios. El diablo sigue oponiéndose a Dios. El diablo sigue imitando a Dios. Todo lo que Dios hace para bien, él lo hace parecido, pero lo hace para mal. ¿Sí?
Dios busca adoradores. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios adoradores? Para galardonarlos, ¿verdad? Satanás busca adoradores también. ¿Para qué? Para matarlos, para destruirlos. Entonces la serpiente contradijo lo que había dicho Dios. La serpiente dijo a la mujer: no morirás. Dios quiere que hagamos el bien. Satanás busca que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Satanás no quiere que nosotros amemos al prójimo, porque él no sabe de amar, él no sabe de amor. Dios es amor, Satanás es odio. Dios siembra amor, Satanás siembra odio. Dios siembra esperanza, Satanás siembra desesperanza. Dios crea orden, Satanás crea caos. Satanás siempre está contradiciendo a Dios. Desde ese momento empezó su ministerio. Y luego añade: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Pero no se conformó con comer ella sola, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó con ese marido? ¿Sabía lo que Dios había mandado? Sí. Fue él el que recibió la orden. ¿Y qué pasó con Adán? Se dejó tentar. De la misma manera como la serpiente sedujo a Eva, Eva lo sedujo a él. Se contaminó Eva. Se contaminó a Eva. Entonces fueron abiertos los ojos, verso 7, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Paremos aquí. ¿Qué hizo entonces Dios ante el pecado de ellos? ¿Se mantuvo lejos? Pregunto, ¿Dios se mantuvo lejos de ellos? No. ¿Qué hizo? Se acercó a ellos y los confrontó. Les preguntó, verso 9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sostuvo una conversación con el hombre para convencerlo de que había pecado, para hacerlo entrar en razón de que había pecado y que era necesario que tomara una acción. Pero la acción que ellos tomaron fue la de culparse el uno al otro y culpar a la serpiente, pero ninguno asumió la responsabilidad de su pecado. Y de esa misma manera, como ellos obraron, a partir de ese momento, el resto de la humanidad hasta hoy sigue culpando a los demás de su tragedia y de su pecado y de su falta. ¿Verdad? Dios esperaba, o Dios quería traerlos, acercarlos a Él,
y que se arrepintieran. Ese es el comienzo de la tragedia, de la caída de la humanidad, de la caída de la tierra. Vivimos de la caída del mundo. A partir de allí vivimos en un mundo caído. Pero bueno es Dios, misericordioso es Dios, que desde la eternidad tenía un plan para restaurarnos de esa caída, para reconciliarnos con Él. En ese plan estaba concebida la encarnación, su humanización en el Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo muriera, y ustedes conocen esa historia, conocen ese milagro. Pero Dios le dijo a Adán, escoge la vida. Le dijo a Eva, escoge la vida. Aquí no aparece escrito, así palabra por palabra, pero le dijo, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Le dijo, no comas de eso para que tengas vida. Escoge la vida. Hoy Dios nos dice, escoja la vida. Rodrigo, Sí. cuando Él dice, escoge el árbol de la ciencia, del bien, se refiere especialmente como a la fe, la obediencia en Él, en Dios. Recuerda que cuando ellos comieron de ese fruto, se les abrieron los ojos y conocieron el bien y el mal. Lo que yo entiendo que Dios quería era que ellos primero comieran del árbol de la sabiduría. Que primero comieran del árbol de la sabiduría, y que teniendo sabiduría, entonces ellos podrían vivir, podrían tener comunión con Dios. Y teniendo sabiduría, desde la sabiduría podrían conocer el bien y el mal. Pero ellos invirtieron. Ellos primero comieron del árbol que no habían comido, que era de la ciencia del bien y el mal, y se les fueron abiertos los ojos, sin haber alcanzado primero la sabiduría. Y es por eso que Dios hoy, Dios nos insta a nosotros a llenarnos de sabiduría, porque en la sabiduría hay vida. Ellos no comieron la sabiduría, por eso murieron. Dios quiere que nosotros comamos sabiduría para que a través de la sabiduría tengamos vida eterna. Así lo entiendo yo. Bueno, Dios les dice entonces, escojan la vida. Y si ellos hubieran escogido la vida, habrían tenido vida ellos y ¿quiénes más? La descendencia. ¿Quiénes son la descendencia? ¿Aló? Los hijos. Los hijos, ¿y quiénes más? Toda, ¿qué? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Si ellos hubieran escogido la vida, tendría vida eterna toda la humanidad. Pero, y esto es una manera diferente de cómo Dios lo puso en Deuteronomio 30:19. Escojan la vida ustedes para que la tengan ustedes y la tengan también su descendencia. Eso fue lo mismo que le dijo a Eva. Dios, a través de todos los tiempos, a través de toda la historia de la humanidad, ha buscado al hombre, así como buscó a Adán y a Eva después de pecar, ha venido buscando a los hombres. Nosotros hoy estamos estudiando esta bendita palabra y nosotros tenemos una inclinación por el estudio de la palabra y por amar a Dios, porque Dios nos ha venido buscando y
nos ha encontrado y nos ha acercado a Él. ¿Sí? Y cada día Él quiere acercarnos más, que seamos más dedicados, más consagrados a su bendita palabra. Pero Dios a estos los buscó y Él sigue buscando a toda la humanidad, pero la humanidad no quiere acercarse a Dios. La mayor parte de la humanidad no quiere acercarse a Dios y por eso la humanidad está muriendo y está muriendo sin Dios. Está muriendo sin Dios. Dios quiere que escojamos ¿qué? La vida. Que escojamos la vida. Siempre hay un mandato. Siempre hay un mandato. Nosotros todos los días estamos enfrentados a la toma permanente de decisiones. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos enfrentados ¿qué? A momentos en que debemos tomar decisiones. Dios dice, en cada momento, en cada decisión que ustedes deban tomar, escojan la vida. Escojan la vida. En cada decisión Dios quiere que tomemos la vida. Y para cada decisión Dios tiene un mandato a nosotros. Entonces, escojamos la vida. Él quiere que escojamos la vida para que la tengamos, para que vivamos, porque el Señor Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero el enemigo, el ladrón, vino ¿para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Entonces, nosotros debemos escuchar la voz de Dios. ¿Escuchar qué? La voz de Dios. Atender a su voz, como lo dice Deuteronomio 30:20. Escuchar a su voz. Atender a su voz. Y seguirlo a Él. Aquí, Adán y Eva no escucharon la voz de Dios. Eva escuchó la voz de la serpiente. Y Adán escuchó la voz de Eva. Eva atendió la voz de la serpiente y Adán atendió la voz de su mujer. Y eso significó la caída. No quiero aparecer machista, sexista en esta hora, que a la mujer no se le debe escuchar. No es eso lo que estoy diciendo. No es eso lo que estoy diciendo. Pero Dios le había dado una orden a él. Él debió someter al filtro, debió filtrar la decisión y la invitación de su mujer y sopesarla con lo que Dios le había dicho. Eso significa que hoy día, en pleno siglo XXI, yo debo considerar las voces que oigo todos los días, vengan de hombres o vengan de mujeres. Debo pesarlas, ponerlas en la balanza de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Esto es coherente con lo que Dios me dice? Y si no lo es, entonces yo tengo que rechazarlo. Dice la palabra de Dios, someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo aplicamos esto nosotros hoy? ¿De qué otra manera puntual creen ustedes que podemos aplicar esto? Vamos a seguir estudiando otros personajes. ¿Qué les ha dicho Dios y cómo han reaccionado? Miremos que Dios le advierte a Adán, tendrás vida si te abstienes de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él desobedeció, no escuchó a Dios. ¿Y qué pasó con él y con su mujer? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios.
¿Y qué les vino como consecuencia? La muerte espiritual y también la muerte física. Y dice la palabra que el pecado entró en el mundo por causa del pecado de ellos. Y con el pecado entró la muerte. No tuvieron vida ellos, tampoco la tuvo el resto de la humanidad. Murieron ellos, murió el resto de la humanidad. Si esto nos pasa a nosotros, nuestra descendencia también está ¿qué? También Está expuesta a morir espiritualmente. Tenemos una responsabilidad muy grande.